invitados muy importantes para nosotros, que quiero mencionar en este momento: el senador Rubén Velázquez López, que nos acompañará en un momento más; el doctor Gonzalo Antonio Herrera Rojas, que es magistrado de retiro; el licenciado Carlos Sepúlveda, que es director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos; el maestro Miguel Sarre Íñiguez, que manda una representación en su lugar; el doctor Fernando Coronado Franco, que es consultor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y también nos acompaña la licenciada Maritrini Pérez, en representación del abogado general de la UNAM. Gracias por su presencia, y el motivo de esta conferencia de prensa es precisamente hacer la presentación nuevamente ante ustedes de esta ley que desde nuestro punto de vista es fundamental en la corriente general del país a partir de la reforma constitucional de derechos humanos que el año pasado, uno de los momentos estelares en esta legislatura que yo tengo el honor de participar. Y como parte de ese espíritu de defensa de derechos humanos, no podemos dejar de mencionar o de proteger o de tutelar de alguna manera los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad física, ya sea justa o injustamente. Eso lo tendrá que determinar un juez. Ustedes han sido testigos de que este proyecto fue elaborado por el maestro Miguel Sarre, que confió en este grupo de senadores para llevar ante las comisiones correspondientes una iniciativa que fue presentada ya al Pleno. Esta iniciativa fue suscrita por casi 40 senadores de todos los grupos parlamentarios que están en el Senado de la República, por lo que evidentemente tiene un carácter de una gran convocatoria, y actualmente este asunto se encuentra en comisiones trabajando para su dictamen, y ese es precisamente el motivo que nos congrega aquí. Por eso a mí me gustaría mucho ceder la palabra a nuestros invitados, porque ellos desde el principio fueron grandes promotores de esta idea, y los senadores que nos vamos a pegarse el trabajo a partir del día 28 de agosto nos desconectan de aquí, nos conectarán de otro lado, no sabemos, pero hasta el último día de nuestro trabajo, los senadores que participamos en este proyecto vamos a darle seguimiento y a ver si es posible, y yo creo que sí hay condiciones para que den un dictamen que sea votado al Pleno. Entonces, por favor, cedo la palabra a nuestros invitados. Gracias y muy buenos días. Nos volvemos a ver con este tema en este lugar. Yo soy Ricardo Sepúlveda, soy director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, que es una organización de la sociedad civil que ha trabajado junto con el Senado en el impulso de esta iniciativa. Y quisiera referirme a dos aspectos. En primer lugar, a la propia iniciativa, y en segundo lugar, a la preocupación que nos genera el hecho de que no se haya avanzado en todo este tiempo en el proceso legislativo. Esa es la razón por la que yo, en este caso en particular, asisto a esta conferencia de prensa. Pero antes de hablar del proceso y de la preocupación, quisiera nuevamente insistir en el valor que tiene esta iniciativa. Las circunstancias de inseguridad, lo voy a enfocar de esa manera, que vive el país, no solamente no van mejoran, sino que conforme han pasado los meses y los años, hemos visto que se recrudece la violencia y se recrudece la criminalidad. Y es una criminalidad que cada vez llega más a los ciudadanos, no es una criminalidad que esté solo en los grupos delincuenciales, como a veces se dice, sino que es una criminalidad que realmente afecta a la ciudadanía. Y una de las razones por las cuales tenemos esta problemática es porque no tenemos un marco legislativo adecuado. No es la única razón, pero una de las razones es que nos faltan leyes adecuadas para hacer frente a problemáticas. Y es claro que el tema de la inseguridad es como una cadena, en donde cada uno de los eslabones, si se rompe, se pierde toda la eficacia. Y el último eslabón es precisamente el del sistema penitenciario. Por lo tanto, no se puede tener una verdadera estrategia de seguridad eficaz si no se tiene un sistema penitenciario adecuado. Vean ustedes el ejemplo de lo que pasó en Honduras el día de ayer. Esos son los problemas que pueden surgir cuando un sistema penitenciario adolece, y es el caso del mexicano.
de hacinamiento, de condiciones precarias, de corrupción, de falta de control. Por eso necesitamos una ley, y este es el esfuerzo que ha hecho el Senado y organizaciones de la sociedad civil acompañándolo, porque mejore nuestra legislación. No va a ser obviamente solo con la ley, pero tampoco va a ser sin la ley. Estamos convencidos de que esta es una buena iniciativa y que tiene que impulsarse. Han participado expertos, han participado voces ciudadanas, han participado Senado. No le quitemos importancia, y aquí paso a la parte del proceso. Sí, como mexicanos y como sociedad sabemos que es difícil durante las épocas electorales empujar leyes, pero eso no debe ser así, y precisamente por eso queremos dedicar hoy tiempo para llamar la atención en el Congreso, en concreto en el Senado, a que se trabaje en lo importante. Y lo que se trabaje en lo importante significa que se hagan las leyes que requiere la ciudadanía. No nos parece adecuado que no se haya dictaminado esta iniciativa. Urgimos a que se dictamine, obviamente en el sentido favorable, pero sobre todo a que se den los pasos. Lo que no podemos tolerar es que las cosas se estanquen, que las cosas simplemente se rezaguen aún después. Y por eso, en mi nombre y del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, y considero que en nombre de muchas de las personas que se ven afectadas por esto, hacemos este llamado para que la iniciativa, y coincido con el senador, hay condiciones para que se pueda dictaminar, se haga pronto y se dé cuentas entonces de este esfuerzo ciudadano. Sino, ¿qué le van a decir a la ciudadanía, a la sociedad que ha hecho este esfuerzo? Que no hubo tiempo. Ese es nuestro planteamiento, y les agradecemos obviamente el eco y la atención que se pueda dar a esta urgencia, a este llamado que estamos haciendo el día de hoy. Gracias, doctor. La presencia de la licenciada Guadalupe López Acosta, que es representante del doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo del doctor Luis González Plasencia. Y bueno, pues el interés de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es precisamente sumar todas las acciones necesarias para construir iniciativas que impulsen precisamente y que vengan a garantizar y a prevenir sobre todo violaciones a derechos humanos. Constantemente, bueno, se sabe que en los centros penitenciarios, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, pues hay una serie de violaciones por las circunstancias en las que actualmente se encuentran, y creemos que es necesario que se lleve precisamente lo más pronto posible esta dictaminación de esta ley, que fue construida precisamente con la participación de expertos en la materia, como el mismo maestro Sarre entregó toda la información y los estudios y las propuestas, que bueno, pues tuvimos la oportunidad desde la Comisión de Derechos Humanos con nuestro consultor general, con el mismo doctor Luis González Plasencia, quienes tienen mucha experiencia en este tema, sobre todo concatenarlo con la reciente reforma, bueno, no tan reciente, del sistema penal en materia constitucional, y también ahora con la reciente reforma de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Para nosotros como comisión nos interesa mucho precisamente que quede plasmado en la mayoría, en la totalidad, en cómo se presenta esta iniciativa, porque trae una visión de reconocimiento y de defensa de derechos humanos de las personas que pues están internadas en estos centros de reclusión, y que los tiempos efectivamente pues sabemos que está por concluir esta legislatura,
y que quienes participaron en esta construcción son quienes también son asesores y técnicos de las comisiones dictaminadoras, y que bueno, está la certeza de que es un documento serio, que es una iniciativa muy rica, que es una iniciativa que prevé precisamente acciones para ir garantizando el respeto de los derechos humanos, aunado a que viene precisamente a garantizar la actividad del juez de ejecución de sanciones penales, que es una figura novedosa, que es una figura que tendría que los legisladores estar muy atentos a que efectivamente cuente con todos los recursos humanos, materiales necesarios para que efectivamente se pueda dar cumplimiento cabal a esta reforma del sistema de justicia penal. Y bueno, pues queremos también hacer público el agradecimiento y la sensibilidad de los diversos legisladores, del senador García Zalvidea, quien haya convocado no tan solo a las comisiones públicas de derechos humanos, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas que han podido precisamente participar en este esfuerzo, y que bueno, nos sumamos y solicitamos respetuosamente que pudiera dictaminarse esta iniciativa lo más pronto posible. En ese sentido favorable, esperemos que sea en este periodo y que efectivamente ya en su aplicación pues sumar esfuerzos por parte de las autoridades administrativas y judiciales para que se cumpla correctamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Así como Lupita, yo también formo parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, soy Fernando Coronado, y quiero manifestar aquí el agradecimiento a este movimiento de señores senadores, al señor senador García Zalvidea y a su equipo de colaboradores, porque pues nos dieron la oportunidad, en el contexto de la propuesta del maestro Miguel Zafra, nos dieron la oportunidad de participar en una iniciativa de legislación, una propuesta de legislación que es fundamental para nuestro país. Ya se ha planteado que efectivamente la parte de ejecución de la pena es lamentablemente una parte olvidada por la agenda política, por la agenda legislativa en nuestro país. Es cierto que la reforma del artículo 21 de la Constitución, en la cual se estableció como parte de la jurisdicción, es decir, de la competencia material de los tribunales, la ejecución de la pena, pues es de 2008. Sin embargo, en muchos otros países la ejecución de la pena ha estado bajo control de los jueces, del órgano de jurisdicción. Y eso es muy importante, la experiencia lo demuestra, porque el órgano jurisdiccional funciona bajo el principio de división de poderes y bajo el principio de autonomía, los principios de autonomía e independencia de los tribunales. Y eso permite que además los tribunales se pronuncien conforme a las razones del derecho, conforme a la razonabilidad del derecho, en cada caso concreto. Cada caso que significa la administración de justicia, eso conlleva la decisión sobre los derechos de las personas presas. Y ese es un tema fundamental, incluir en nuestro país la judicialización de los derechos de las personas presas es un deber fundamental de toda democracia. La propuesta entonces contiene una serie de normas relativas a la competencia de los jueces de ejecución. Bueno, instaura, siguiendo el mandato de la Constitución, la competencia de los jueces de ejecución. Establece las bases de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en la ejecución de la pena, los derechos de las personas recluidas
es un desarrollo de los derechos humanos fundamentales bajo la condición de personas recluidas, de personas presas, de personas que están compurgando una pena o personas que están privadas de la libertad en espera de una resolución judicial. Porque los derechos de las personas en esas condiciones son similares. Hay unos muy específicos y concretos, como el acceso al derecho a la defensa de las personas que están siendo procesadas, y más reducido tal vez, pero también existe ese mismo derecho a la defensa para el debate de las cuestiones justamente que le corresponden al juez de ejecución cuando se trata de personas ya condenadas, ya sentenciadas. Pero en todo caso hay muchos derechos, cuestiones que en la vida en libertad no tienen la dimensión de derechos fundamentales en la vida en reclusión la tienen. La responsabilidad directa, por ejemplo, del Estado en materia de salud. La responsabilidad directa del Estado en el derecho que tienen los presos de compurgar la pena en el lugar, en el espacio donde vive su familia, para promover hasta donde sea posible, dada la condición de persona en reclusión, la integración con su familia, o que no se pierda la que ya existe, que se promueva la vinculación de la persona con su entorno familiar y con su entorno social, con sus amigos, por ejemplo. Todo esto actualmente se decide por actos administrativos. El jurista Zaffaroni explica con mucha claridad, con gran claridad, esta función del derecho penal administrativo o del derecho sancionador administrativo o del derecho administrativo que administra finalmente derechos fundamentales, como es el derecho administrativo que regula la administración de las instituciones de prisión en el país. Pero este sistema administrativo no tiene ni las facultades constitucionales ni la práctica jurisdiccional para administrar derechos. Y por eso es muy delicado que los órganos administrativos, meramente administrativos, administren los derechos a las personas, los derechos fundamentales, porque estos están organizados bajo otros principios, el principio de jerarquía, bajo los principios, desde luego, del funcionamiento adecuado, de honestidad y tal de los servidores públicos, pero no están organizados bajo los principios de la administración de justicia y bajo los principios de la prueba, los principios del debate y del razonamiento del derecho. De ahí que, si bien todas las autoridades del país están obligadas a fundar y motivar sus resoluciones, en el caso de los jueces hay un espacio específico creado desde que se constituyó el Estado moderno, creado para que el derecho sea aplicado en casos específicos y desarrollando los razonamientos y los argumentos de justicia que en ese caso deben prevalecer. De ahí que entonces el espíritu de esta ley, de esta propuesta, es el de llevar la democracia a la ejecución de la sanción. Por eso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está tan interesada en que esta propuesta, esta iniciativa ya camine por los procesos legislativos hasta alcanzar su condición de norma jurídica. Ese es nuestro deseo como ciudadanos, como integrantes de una organización, de un órgano constitucional de protección de derechos humanos de la Ciudad de México, que tiene el deber y que tiene la vocación de preocuparse, de velar, de estar atentos a que todos los espacios, y un espacio tan crítico como es la ejecución de la sanción y las personas privadas provisionalmente de la libertad, sea impregnado de los valores, de los principios y de los beneficios que un orden constitucional le depara a sus ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, pues las personas que han hablado con antelación ya han planteado el panorama general de por qué la importancia de esta ley. Yo quisiera precisarlo desde el punto de vista del juzgador, porque me tocó ser juzgador
juzgador de segunda instancia durante mucho tiempo, y la verdad es que lo que apreciamos los juzgadores, llámense jueces, magistrados o ministros, es precisamente las leyes claras y las leyes que respondan a los principios constitucionales, ahora a los derechos fundamentales. Y bueno, esta ley de lo que trata es precisamente de impulsar la protección de los derechos humanos en la fase ejecutiva, es decir, dentro del procedimiento penal, en la fase de la ejecución de la sanción penal. Es una ley cuya bondad está reflejada en el propio nombre de la propia ley, y es una necesidad imperiosa, porque precisamente la fase de ejecución es la fase mísera del procedimiento penal, y es necesario que se asuman las responsabilidades para que en esta fase los jueces de ejecución de sanciones, jueces de ejecución de penas, etcétera, como se les denomine, cumplan a cabalidad como cualquier otra autoridad que tiene la obligación de respetar los derechos humanos y hacer que se respeten los derechos humanos en el sistema penitenciario. Debemos de recordar que la reforma última del 10 de junio del año pasado al artículo 1 constitucional y en reflejo al párrafo segundo del 18 constitucional, que es rector de todo el sistema penitenciario, tomando en cuenta también la reforma del 18 de junio de 2008 al artículo 21 constitucional en su párrafo tercero, que judicializó la fase ejecutiva, implican la obligación del respeto a los derechos humanos, tanto por jueces como por todas las autoridades, y al decir todas son absolutamente todas. Es necesaria esta ley, es un reclamo. Los juzgadores que van a aplicar esta ley en la fase ejecutiva la requieren de una ley general como esta que fije los principios y bases constitucionales para que las legislaciones, tanto federales como locales, desarrollen las legislaciones en materia de ejecución y sean congruentes y uniformes para evitar precisamente esas anarquías administrativas que después tanto afectan en la aplicación de la ley como una herramienta que tiene que utilizar el juzgador para resolver los asuntos que se le planteen, y es necesaria esa congruencia para poder dar lógica a la aplicación de la ley. Insisto, es un reclamo, es una ley general, establece las bases y principios para generar esa uniformidad a nivel nacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, magistrado. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Licenciada Maritrini, que viene en representación del abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Me parece que ha quedado claro la importancia de este tema en el marco de la defensa de los derechos humanos, que ya tiene rango constitucional. Tenemos que promover, impulsar la defensa de los derechos humanos hasta el último rincón del país. Y nos damos muchas veces cuenta que muchas veces el último rincón del país lo representan los centros penitenciarios, tanto a nivel local como a nivel estatal, inclusive a nivel federal. Por eso esta ley tiene carácter de general, porque se trata de que los jueces, como ha mencionado el magistrado, tengan una herramienta útil que les permita ejercer precisamente esta facultad de la ejecución de la sentencia y la supervisión minuciosa, no solo que corresponderá al juez, sino a todas y cada una de las autoridades penitenciarias de este país, para que poco a poco vayamos siendo testigos de que vamos progresando en